Dos epifanías en la historia de una promesa que se realiza, con la hermana Carmen Pérez. Dos epifanías en la historia de una promesa realizada. Hemos vivido la fiesta de la Epifanía centrada en los magos. Los magos, como los sabios que representan el dinamismo inherente a las religiones de ir más allá de sí mismas. Ese dinamismo que es búsqueda de la verdad, búsqueda del verdadero Dios. Los magos son como los predecesores de los buscadores de la verdad, propios de todos los tiempos, que dice Benedicto XVI, y que representan el camino de las religiones hacia Cristo. El mundo cristiano, ya lo hemos comentado, celebra como Epifanía, además de la Epifanía de los magos que decíamos, otros dos eventos. La Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán, en el bautismo de Jesús, y la Epifanía a sus discípulos en el comienzo de la vida pública de Jesús de Nazaret con el milagro de Caná. Dos epifanías en la historia de una promesa que se realiza. Mi razón y mi fe sienten que la manera correcta y viva de ver la historia de la humanidad, y desde luego también mi historia personal, es vivirla como la historia de una promesa que se realiza. La razón busca y necesita esa fe, y la fe aclara lo que la razón y el corazón buscan y necesitan. ¿Mi vida tiene sentido? ¿La historia de la humanidad es realmente la historia de una promesa? ¿Y es mi vida personal realmente la historia de una promesa? Todo en mi vida es iluminado por la promesa de Dios. La promesa pertenece a lo más constitutivo de la naturaleza humana. Un embarazo es una promesa de vida. El proyecto de una obra es una promesa de realidad. El inicio de una familia es una promesa de fidelidad. Todo en realidad es para el ser humano promesa, la historia de una promesa. Podemos ver la historia de cada persona desde esta perspectiva. Nuestro actuar es una promesa que implica fidelidad. Una promesa que permanece y se va dando en todos los encuentros y desencuentros que cada uno vive. Y por consiguiente, la humanidad es esa misma historia de encuentros y desencuentros en el cumplimiento de la promesa. Historia y hombre van intrínsecamente unidos, como van intrínsecamente unidos promesa y hombre. Somos seres históricos. Nosotros hacemos la historia y nos realizamos en la historia. Todo relato histórico supone el actuar del ser humano. Tiempo es la posibilidad que le es dada al hombre de decidir en libertad sobre sí mismo hacia lo definitivo. Nos recordaba Olegario González de Cardedal el último día del año en la tercera de ABC. Me ha encantado. Tiempo es la posibilidad que le es dada al hombre de decidir en libertad sobre sí mismo hacia lo definitivo. El historiador busca siempre el hilo conductor de la historia, y lo que realmente es el hilo conductor de la historia es la promesa de Dios. ¿Dónde entra el hombre? Está la pregunta por el sentido de su vida, por el sentido de su historia. La historia de Israel es una maravilla, conmueve porque es la historia de una promesa, y la vida del pueblo judío era la vida de una promesa. Esto es lo genuino del pueblo judío. En la Biblia se ve que la singular
y única historia del pueblo de Israel, es el signo visible, el hilo conductor que Dios ha creado para toda la historia de la humanidad. En el pueblo judío reconocemos que la historia de la humanidad es la historia de una promesa. En Jesucristo se realiza la promesa. El hombre ha sido creado, yo he sido creado para un encuentro, para una relación. Y la historia de la humanidad es toda ella la historia de la promesa en la que hemos sido creados. Para toda la humanidad, la historia de la promesa al pueblo judío es el inicio del cumplimiento del encuentro de Dios con el hombre, encuentro que se colma de sentido en el encuentro personal con Jesucristo, Dios con nosotros. Esta historia significa que Dios mismo interviene de forma directa en la historia humana de una manera concreta, en un pueblo, en un sitio, en un tiempo determinado. Por lo tanto, la comprensión creyente del tiempo y de la historia no puede reducirse a una mera interpretación racional de la temporalidad. Una lectura y una interpretación que viera a Dios relegado fuera del tiempo, inmóvil en su eternidad, no sería fiel a la dinámica bíblica ni a la razón que concibe la eternidad no de forma negativa, como ausencia de tiempo, sino más positivamente como señorío sobre el tiempo y en el tiempo. Todo está pleno de sentido así. Dios eterno es Dios que está siempre presente en los acontecimientos de la historia de su pueblo, porque Él es precisamente Yahvé, es decir, Señor del tiempo. Y esto lo podemos entender todos. Nuestra historia es la historia de una promesa que brilla en el pueblo judío. Mi historia es la historia de esa promesa. Eso es la Biblia, el Antiguo Testamento, la historia de una promesa. Y en el Nuevo Testamento, por eso es el Nuevo, se cumple esta promesa en Jesucristo, el Redentor de la historia. Para San Agustín, el primer gran existencialista, la historia es un progreso constante por parte del acto libre y gratuito de Dios que quiere crear y entrar en el tiempo y que encuentra su cumplimiento en la persona de Jesucristo. El centro de la historia es el acontecimiento de la venida de Jesús de Nazaret que transforma la historia y nuestra historia. Y ahora, visto desde dos hechos concretos, hoy lo vamos a ver desde dos hechos concretos: el bautismo de Jesús y las bodas de Caná. La historia es el lugar continuo entre la fe y la incredulidad. Es el escenario del sí o del no que pronuncio ante mi redención. Si el comienzo de la historia se debe a la intervención gratuita de Dios en ella, su fin último será la espera de que Dios sea todo en todos. La segunda y definitiva venida de Jesucristo. Nuestro anhelo más íntimo es ser acogidos por aquel por quien y para quien fuimos creados. Los hechos del Evangelio nos hablan de la realización de la promesa. Si viviéramos la vida, momento a momento, como la historia de la promesa que se esté realizando de manera concreta en nosotros, pero esto en nuestra sencilla vida diaria, con nuestras preocupaciones y angustias, en nuestro vivir cotidiano. Todos los hechos del Evangelio nos hablan de la realización de esta promesa. Yo quiero vivir mi vida así, momento a momento, como la historia de la promesa que se está realizando de manera concreta.
todos son signos, todo es lenguaje. Y nos centramos en el bautismo de Jesús. Si Dios no existe, nada tiene sentido, absolutamente nada. Pensémoslo desde nuestra historia personal. Sabemos en el fondo de nuestro corazón las preguntas que nos brotan, lo que anhelamos, lo que es verdad y mentira, lo que nos ennoblece y lo que nos denigra, lo que nos da libertad y lo que nos hunde y esclaviza. Somos capaces de reconocer los signos, conocer lo que llamamos los múltiples abecedarios para poder leer. Es necesario conocerlos para poder leer. Le pasa al químico con el lenguaje de la química, al informático con el lenguaje de los ordenadores, al músico con los sonidos, al arquitecto con las formas. Hoy somos, pero muy sensibles a lo que significan los lenguajes. Es verdad, a última hora todo es lenguaje. Todo es lenguaje, todo es comunicación. ¿Por qué no aplicar nuestra racionalidad para ver que todos son signos de nuestra relación con Dios, de la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre, y de cómo Él, el Verbo, la palabra, asumió nuestra naturaleza? Esto no es una pregunta que requiera contestación. Es más bien una pregunta llena de extrañeza ante lo que requeriría una postura de reconocimiento, admiración, gratitud y adoración ante todos los signos y el lenguaje de Dios. Todo es manifestación de Dios a través de todas las circunstancias concretas. Dos momentos en el mismo hecho del bautismo en el Jordán. Jesús en la cola para recibir el bautismo, como un hombre más, que asume toda la naturaleza humana, su compromiso total, y la proclamación de su divinidad, la proclamación de quién es, la revelación de lo que está aconteciendo en el río Jordán. ¿Soy yo el que necesito que me bautices?, dice Juan, ¿y tú acudes a mí? Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así toda justicia, dice Jesús. Y entonces Juan lo permitió. En el mundo en el que vive Jesús, se nos explica en Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, justicia es, qué bonito, la respuesta del hombre a la Torá. Es precioso. La aceptación plena de la voluntad de Dios, eso es justicia. La aceptación del yugo del reino de Dios según la formulación judía. Es misterio porque nos excede, porque no puede verse con nuestras medidas. Yo me repito mucho una afirmación de Romano Guardini de que el misterio es exceso de verdad. No es nada contrario a la razón, porque la capacidad de la razón no es para encasillarse a sí misma o para meterse dentro de unos pobres raíles a los que ella misma puede juzgar y puede poner o a quitar. Yo digo muchas veces que al ateo le veo como si se mirara en un espejo ante su propia razón y se pusiera límites a su propia razón. Pero si la razón está abierta a todo, si la razón por sí misma está abierta a los porqués, como pasa en los niños pequeños. Qué bonito es ver a un niño yo lo he estado viendo, de 2 años y medio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esos porqués. Abierto
al misterio. No es para encasillarse la razón a sí misma, porque la capacidad de la razón es para abrirnos. Todos son signos, todo es lenguaje. Saber leer, saber ver. Cuando vemos una obra de arte, es bueno que alguien nos lo explique. Veremos más, entenderemos más, gozaremos más. Nos ayuda mucho tener un guía que nos acompañe. Lo que no puede ser es que nos alteren la obra, o que nos la reconstruyan o desguacen. No queremos ver la fotografía del guía, de sus propias ideologías o intereses. Queremos ver lo que realmente es la obra que contemplamos. Pues nuestro guía, para no caer en falsos datos, es Benedicto XVI. Porque quien lee o escucha algunas interpretaciones, críticas o comentarios, puede comprobar enseguida que son más una fotografía de sus autores y de sus propios ideales que un poner al descubierto un icono o hecho que se había desfigurado. Los 4 evangelistas narran el hecho del bautismo de Jesús en el Jordán. Cada uno lo enmarca según el propio sello de su anuncio. Mateo, al comienzo, ofrece una especie de datación, de árbol genealógico. La historia se divide en 3 periodos de 14 generaciones, en la perspectiva de la historia de la salvación. Lucas lo enmarca intencionalmente en el gran contexto de la historia universal, permitiendo así una datación bien precisa. No hay que ver la aparición pública de Jesús como un mítico antes o después que puede significar al mismo tiempo siempre y nunca. No, no y no. Es un acontecimiento histórico que se puede datar, como se ve en los evangelios, con toda la seriedad de la historia humana ocurrida realmente. Su temporalidad es diferente de la intemporalidad del mito. Lo que llamamos la vida pública de Jesús comienza con su bautismo en el Jordán por Juan Bautista, como lo narran los evangelistas. La mención hecha por Lucas del emperador romano, de Poncio Pilato, de Herodes, de los sacerdotes Anás y Caifás, pone ya, desde el inicio de la actividad de Jesús, la sombra de la cruz. A partir de la cruz y de la resurrección, se hace claro para los cristianos lo que había ocurrido. Jesús ha cargado con la culpa de toda la humanidad. Entró con ella en el Jordán. Inicia su vida pública tomando el puesto de los pecadores. El significado pleno del bautismo de Jesús, que comporta cumplir toda justicia, se manifiesta plenamente en la cruz. El bautismo, Jesús en la cola de los pecadores, es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad y la voz del cielo. Este es mi Hijo amado. Esto es una referencia anticipada a la resurrección. Lo que decíamos al principio, 2 momentos en el mismo hecho. Jesús en la cola para recibir el bautismo como un hombre más que asume toda la naturaleza humana. Su compromiso es total. Y la proclamación de su divinidad. Para los cristianos se hace realidad la anticipación de la muerte en la cruz que tiene lugar en el bautismo. Se trata de un renacer. Y también la anticipación de la resurrección anunciada en la voz del cielo. Todo cobra sentido, toda mi historia personal. Muerte y resurrección. Reiniciar la vida desde el principio y de un modo nuevo. El bautismo de Jesús se entiende como compendio
de toda la historia en el que se retoma el pasado y se anticipa el futuro. Solo a partir de aquí se puede entender el bautismo cristiano. ¿Y de qué manera tan superficial lo podemos vivir y celebrar? Dios mío. En la antigua alianza se encuentran las prefiguraciones del bautismo. El agua, fuente de vida y de muerte. El arca de Noé, que salva por medio del agua. El paso del Mar Rojo, que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El paso del Jordán, que hace entrar a Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna. Y estas prefiguraciones son las que cumple Jesús de Nazaret en el Jordán. Es verdad, todos son signos, todo es lenguaje, lo estamos viendo en el bautismo de Jesús. Y seguimos con lo que es la tercera de las epifanías, que hoy estábamos viendo 2 epifanías en la historia de una promesa realizada. Las bodas de Caná. Jesús va a una boda, hace su primer milagro. Así entra en la vida pública. Entrañable y maravillosa entrada. Profundamente humana, profundamente significativa, profundamente conmovedora de lo que es la humanidad, de lo que es la sociedad, el amor en la raíz de todo, la familia a la base de todo. La tercera fiesta de Epifanía de Jesucristo. Unas bodas. Después de la adoración de los magos, del bautismo en el Jordán, las bodas en Caná. Y es Juan, al que algunos pensadores han llamado el metafísico, el que lo narra de la manera más cercana y sencilla. Una narración, como son las narraciones de Juan, profundamente humanas y reveladoramente divinas. Un milagro de lo más esclarecedor para el que quiera ver y reconocer. Es el primero, parece el principal, y va a resumir simbólicamente todo el Evangelio. Esa manera de que Jesús de Nazaret asume toda nuestra humanidad y nos hace renacer en el amor y por el amor. Se ve el profundo significado que tiene para Jesús de Nazaret una boda. Es el principio de algo perenne. En esta vida mudable, efímera, fugitiva, hay un lazo que debe durar siempre hasta la muerte, y es el matrimonio como promesa de fidelidad y aceptación. Si lo pensamos seriamente, sentimos que toda nuestra vida descansa en la fidelidad. Por eso, el matrimonio y la familia, las células de la sociedad, son la escuela de la fidelidad. En la celebración del matrimonio se entra
en una alianza que determina la vida. Lo que la sustenta ha de estar constituido por lo mejor del hombre y de la mujer. Ambos se han de ayudar a vivir su vocación. La vida o muerte de la sociedad está en la familia. Qué maravillosa manera de empezar a mirar al otro en lo que es el matrimonio. Que el otro saque lo mejor de mí en su mirada y que yo saque lo mejor del otro. Bendición, bendícere, decir bien, ser una bendición, un amor que es una bendición. ¿Verdad que el adjetivo que más corresponde a la abeja es el de laboriosa? Es consustancial a la abeja el ser laboriosa. No voy a contar uno de los innumerables cuentos que hay sobre las abejas. Sencillamente pienso en la abeja como un insecto que posee un instinto peculiarmente inteligente, una naturaleza poseedora de sistemas complejos de comunicación, capaz de un cálculo matemático del que han aprendido los hombres, y la abeja como productora de miel. Sin abejas desaparecerían muchas especies vegetales. Tampoco tendrían el gusto y el color muchos de nuestros alimentos. Por todo ello es lógico, racional, que el adjetivo consustancial a la abeja sea el de laboriosa. Lo propio de la sal es dar sabor, de la luz el iluminar, del agua el mojar. Pues lo propio de la abeja es ser laboriosa. Todo ello nos podría llevar a imaginar un drama. Había una vez una abeja perezosa. El drama, claro, estaría en la pérdida de lo que realmente es la naturaleza de la abeja. Abeja perezosa, antinatural. Ahí está el drama. ¿Y a qué viene esto? Estarán pensando ustedes. Pues verán, me sirvo del drama de la abeja perezosa para pensar en lo que hacemos en nuestra sociedad con muchas leyes, decretos, conductas y actitudes en contra de nuestra propia naturaleza. Un drama. Somos abejas perezosas. Somos humanos sin humanidad. Esto se ve clarísimo en lo que puede ser la familia y el matrimonio. Empleamos mal nuestras capacidades y nos deshumanizamos. Corrompemos el amor, la sexualidad, la vida, el placer, el trabajo, las relaciones. Corrompemos todo lo que realmente es la creación. Pues para impedir el drama de la abeja perezosa, de la humanidad deshumanizada, vino Jesucristo. Y vino de manera concreta, como camino, verdad y vida, para que reconociéramos dónde está nuestra verdadera riqueza y humanidad. Todo nos lleva a entender la profundidad de lo que significa el matrimonio con todo lo que implica, con sentido de naturaleza, de ley natural, y que ya, claro, para los católicos culmina nada más y nada menos que en un sacramento, en un lenguaje, en un signo, en una señal que Dios, en su nueva alianza con los hombres, la instituye por medio de Jesucristo. El sacramento del matrimonio, lo que merece la pena vivir o lo que merece la pena consagrar a Dios. Drama. Había una vez una abeja perezosa. Drama. Hay hombres que prostituyen su naturaleza, su amor, sus relaciones, su trabajo, su placer. La celebración de una boda, algo natural, afirmativo,
fecundo, rico, necesario, fundamental, tanto por la fe en la vida, en la continuidad, como por la urdimbre de fidelidad y amor que conlleva, por el sentido de trabajo y de esfuerzo que requiere. Sí, si no idealizamos ni edulcoramos nada, el esfuerzo, el sacrificio diario, la aceptación, el reconocimiento. El matrimonio es la mayor promesa de fidelidad, de esfuerzo, de mutuo sacrificio, de conciencia y responsabilidad. Ningún acontecimiento familiar mueve tanto como una boda. Son dos familias que se unen para la creación de una familia. Todos los pueblos tienen sus propias liturgias y rituales. Israel, lógicamente, tenía los suyos propios. El evangelista Juan lo describe, como decíamos, con su visión panorámica y detallista, en la que nos muestra las señales de la presencia de aquel al que Jesús llamaba su Padre. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. 3 días después es el comienzo. Es que lo que describe acontece a continuación del encuentro con los primeros discípulos. 3 días después del encuentro que nos ha narrado con Natanael, aquel que preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Claro que enseguida, que lo conoce, dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es conocidísima y deliciosa la descripción y el milagro. Resultan entrañables y profundamente humanos, tanto, como digo, la descripción como el milagro. En una boda, en ese acontecimiento de familia que nos mueve a todos a una fiesta y que es el comienzo de una nueva célula de la sociedad, todos se arreglan y se preparan de la mejor manera posible, acomodada la situación de cada uno. Las bodas son fechas, ceremonias aparte de la vida diaria, que siempre se recuerdan. Deberían ser el comienzo de lo bueno y de lo grande en la vida. Pobres novios, ¿cómo habían preparado ellos y los suyos el acontecimiento? Y la escasez del vino al final parece que va a estropear la fiesta. Y qué maravilla que siempre esté la madre. La intuición de una madre. Bueno, no, una madre no, porque ya es la madre. Esos ojos capaces de ver y corazón capaz de sentir que lo soluciona todo. Todos son señales y signos. Jesús quiso, mejor dicho, Dios quiso que fuera la madre la que pidiera un milagro tan sencillo, tan entrañable, lo que le hubieran criticado este milagro los fariseos, ¿verdad? ¿Cuántos fariseos en nuestro mundo comentan y critican hechos muy parecidos? Lo que mueve a Jesús no es la pequeñez, lo anecdótico de la situación, evitar los cotilleos y murmuraciones que se hubieran producido, sino que era el momento de la nueva Epifanía. Y precisamente en todo ese contexto tan bonito que nos describe San Juan. Era el marco indicado para la proclamación del comienzo de su Evangelio, para la redención de lo humano, en la sociedad, en el pueblo, con los amigos, una boda, 2 familias que se entrelazan, una familia que empieza. Es un momento para sentir lo nuevo que comenzaba, la realidad de la vida humana desde la célula viva de la sociedad, la familia. Y la familia vivida en el matrimonio como sacramento lleno de fuerza, de vida y de fidelidad.
Y para acabar con estas dos epifanías en la historia de esa promesa realizada, una oración de Teilhard de Chardin. A mí me pasa, no sé a ustedes, que con algunos escritores, con algunos pensadores, se me abren los ojos, las ventanas del corazón y mi razón funciona con una apertura sin límite. Pues también me ocurre en algunas relaciones humanas en las que parece se escuchan maravillosamente los dos profundos y vitales latidos del corazón, la felicidad y el sufrimiento. En la vivencia concreta de ver la historia, como la historia de una promesa que se realiza en Jesucristo, pues pienso en el bien que siempre me ha hecho Teilhard de Chardin. Su experiencia es una experiencia de la presencia de Dios en el mundo, de Jesucristo, que en su benignidad y humanidad sustenta la historia. Cristo como alfa y omega, ese himno al universo tan maravilloso de Teilhard. Nada escapa en esta experiencia y se ve clarísimamente que no se puede creer a medias. En muchas cosas se puede creer a medias, pero en Jesucristo no se puede creer a medias. No se puede vivir en cristiano siendo dualista. Es verdad que el cristiano, ya lo vivió San Pablo y nos lo cuenta en sus cartas, está como dividido mientras vivimos nuestra historia. Es absurdo un separatismo entre una vida, no sé si decir profana, que desconocería a Dios, a Jesucristo, y una vida religiosa, creyente, que estaría separada de la existencia profana. Es que no tiene sentido. No podemos ir como por dos caminos a la vez. No puede ser que nos encontremos con Jesucristo, que creamos en Él, en sus epifanías, en sus gestos, y estemos viendo y deseando lo que se llama, por ejemplo, pues que yo que sé, el éxito y el triunfo en la vida, o que vivamos en un mundo de falso amor, de raquítico placer, de falsas confidencias y cancioncillas cutres, en un mundo fabricado por el consumismo, por la propaganda, por el afán de dinero y placer, que solo halaga para esclavizar más. Vamos, viviendo como animales a los que cualquier cazador furtivo puede cazar, que es lo que pasa en la vida. Víctimas de cualquier cosa. No podemos ser cristianos creíbles, buenos cristianos, y creer a medias en Jesucristo, en la realización de su promesa. Decía Merleau-Ponty, un pensador, que cristiano no debería llevar nunca un adjetivo. ¿Se es o no se es cristiano? Malo cuando hay que adjetivarlo. Cuando el cristiano sin adjetivos reflexiona sobre su vida y luego se encuentra con hechos tan concretos como puede ser ver a Jesús de Nazaret en la cola de los pecadores en el Jordán, o en su primer milagro en las bodas de Caná, convertir agua en vino, se puede quedar desconcertado y como dividido dentro de sí mismo. Entonces lo lógico es exclamar ante situaciones que estemos así con todo el corazón: Señor, impide a mi corazón hacer lo que realmente es imposible, creer a medias. Impide a mi corazón y a mi razón que encuentre razones y encima crea que son buenas, para disculpar en mí lo que no tiene excusa. Algunos somos un poco tuertos y dejamos que el interés, el egoísmo, las desgracias, el dolor, el miedo, la envidia, la ignorancia, no sé, sigamos poniendo, nos cierren la visión. Sí, no puede ser que creamos en Jesucristo y no creamos en sus gestos, en sus acciones. De manera concreta se ha revelado, manifestado Dios en Jesucristo.
evidentemente con nuestras medidas y con nuestros criterios. Para nosotros, en un primer momento, puede ser inexplicable, fuera de nuestro alcance y sentidos. El otro día comentaba yo con una persona, ¿pero por qué una creyente escandalizarse de la virginidad de María? ¿En qué Dios creemos? ¿Pero quién soy yo para decirle, juzgar y criticar a Dios? ¿Cómo se hacen las cosas y cómo se redime y cuáles son sus signos y sus señales? Nuestra misma razón y corazón, abiertos a todo lo que anhelamos y deseamos, se llena de estupor y admiración ante lo que el amor de Dios puede inventar y hacer. No se puede creer a medias, desde luego. No se puede. Ya, pues, ¿cómo me abro en mi vida a esta gran realidad? ¿Cómo se traduce en mi vida mi fe? ¿Cómo se enriquece mi vida, mi trabajo, mis diversiones, mi relación con las personas? ¿Cómo es mi piedad filial? No sé qué he dicho. ¿Cómo es mi piedad filial por la apertura al misterio de un Dios que me muestra lo que es mi verdadera humanidad en Jesucristo? La palabra piedad en sentido de don del Espíritu Santo, no en un sentido de pobre beatería. Si abrimos los ojos, si no estamos en el reino de los tuertos y hacemos caso a los anhelos de nuestra razón y a los latidos de nuestro corazón, sentiremos la correspondencia de nuestra naturaleza con lo que Jesucristo ha venido a comunicarnos. Lo que Cristo nos dice nos pone en presencia de otra cosa. No es la búsqueda a oscuras que brota de las profundidades de la humanidad, a través de los signos como lo expresa la historia de la cultura y civilización humana. Es la respuesta de Dios sobre el origen de todo y el significado de nuestra existencia. Esta respuesta me atañe a mí directamente, en el sentido último de mi destino. Realmente, no solo conocemos a Dios por medio de Jesucristo, sino que solo nos conocemos mediante Jesucristo. Y conocemos nuestra historia como la historia de una promesa que se realiza. Él nos introduce en el misterio que somos cada uno. ¿Quién soy yo?, se pregunta Jean Valjean en Los Miserables de Víctor Hugo, que acabo de ver y me ha conmovido profundamente. Porque no solamente Dios es para nosotros misterio. Nosotros mismos somos para nosotros misterio. Lo sabemos. No hacen falta muchos estudios de psicología, psicoanálisis, introspección, neurobiología, todo lo que quieran, para comprender que hay un último secreto con respecto a lo que somos, a nuestro destino, a nuestros gozos y alegrías. Es preciso que se nos revele lo que somos con precisas respuestas a nuestros interrogantes. En la humanidad de Jesucristo se nos presenta cuál es nuestra condición en el plan de Dios, lo que constituye la respuesta última a todos nuestros interrogantes. Y quiero acabar con algunas expresiones de una oración de Teilhard de Chardin que me he vuelto a recordar, Nieves, una antigua alumna mía, y que me hace mucho bien esta oración. No te inquietes por las dificultades de la vida, por sus decepciones. Quiere lo que Dios quiere. Poco importa que te consideres un frustrado. Piérdete confiado ciegamente en ese Dios que te quiere para sí y que llegará hasta ti, aunque jamás le veas. Piensa que estás en sus manos, más fuertemente cogido, cuanto más decaído y triste te encuentres, que nada sea capaz de quitarte la paz.
Haz que brote y conserva siempre sobre tu rostro una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor continuamente te dirige. Recuerda, cuanto te reprima e inquiete, es falso. Te lo aseguro en nombre de las leyes de la vida y de las promesas de Dios. Por eso, cuando te sientas apesadumbrado, triste, adora y confía. Han escuchado la conferencia de la hermana Carmen Pérez, titulada Dos Epifanías en la historia de una promesa que se realiza.